Existe un territorio en Oriente Próximo que es considerado como sagrado por las tres mayores religiones monoteístas del mundo. En esta zona, tanto judíos como cristianos como musulmanes veneran ciudades enteras y monumentos por tener un valor histórico además de religioso. Quizás por ello en esta zona se han gestado tantos conflictos a lo largo de los años. Sin embargo, el actual conflicto entre Israel y Palestina va más allá de únicamente la religión. Desde la creación del Estado judío hace casi 70 años, se ha librado una docena de guerras, miles de personas han perdido la vida y millones han tenido que huir de sus casas. Y a pesar de todo, casi 70 años más tarde, no parece que estemos más cerca de la solución al conflicto, sino todo lo contrario. En primer lugar, ¿de qué se trata el conflicto? Bien, el conflicto existe porque dos facciones reclaman un mismo territorio como suyo. Por un lado, los judíos desde el Estado de Israel y por otro lado, los árabes desde los territorios palestinos. El origen de todo ello se remonta a inicios del siglo XX. En esa época, los judíos que históricamente habían habitado en ese territorio se encontraban dispersos por todo el mundo. Y en este contexto cobró mucha importancia un movimiento que se llamaba sionismo. El sionismo era una ideología que creía que los judíos tenían derecho a tener un estado propio y que esa nación debía estar en el territorio de Palestina por motivos históricos. Por ello, durante esos años, miles de judíos de todo el mundo fueron llegando a Palestina para instalarse allí. Pero en ese momento todo el territorio era una colonia parte del Reino Unido, llamado el Mandato Británico de Palestina. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y con ella se recrudeció la persecución a los judíos y tuvo lugar el Holocausto. Una vez finalizada la guerra, más judíos que huían habían llegado al territorio palestino. Ya eran más de medio millón y reclamaban un estado propio para poder gobernarse. 2 años después del fin de la guerra, en 1947, la ONU propuso una solución para las dos partes. Esa solución consistía en repartir el territorio entre las dos facciones. Los judíos aceptaron la propuesta, pero los árabes la rechazaron ya que consideraban que todo el territorio les pertenecía por motivos históricos. No obstante, al año siguiente los judíos, con el respaldo de Estados Unidos, declararon la independencia del Estado de Israel. Inmediatamente todos los países árabes de la zona declararon la guerra a Israel y comenzó la primera guerra entre árabes e israelitas. Los países de Jordania, Egipto, Siria y Líbano tomaron las armas, pero tras unos meses perdieron la guerra, e Israel tomó más territorios de los que se habían acordado en la resolución de la ONU. Desde entonces han ocurrido varias guerras y revueltas en las que Israel ha salido normalmente airoso de ellas. En 1967, por ejemplo, tuvo lugar la llamada Guerra de los 6 días, ya que Israel logró ganar el conflicto en tan solo 6 días y conquistar muchos territorios a los países circundantes. De hecho, las actuales fronteras de los territorios palestinos, allí donde viven los árabes, son prácticamente iguales a las que surgieron tras esa guerra. Los palestinos confinados en estas áreas siempre han reclamado más territorio para ellos, y algunas de las protestas escalaron hasta convertirse en conflicto armado. A finales de la década de los 80 y también a inicios de la 2000 tuvieron lugar la primera y segunda intifada, donde una serie de protestas y atentados dejaron miles de muertos tras varios años. La comunidad internacional ha intentado en varias ocasiones poner un punto y final a este conflicto, y las dos partes se sentaron a negociar acuerdos como en Oslo en 1993 o en Camp David en el año 2000. Pero en ninguno de los casos se llegó a un acuerdo final y definitivo. Miremos ahora cuáles son los principales obstáculos para resolver el conflicto y cómo está la situación actualmente. Hoy en día los judíos viven en el Estado de Israel, el único país democrático en la zona. Y por otro lado, los palestinos viven en Cisjordania y Gaza bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. No son un Estado y la situación es bastante complicada. En Cisjordania, Israel controla parte del territorio y ejerce las funciones de seguridad. Y por otro lado, Gaza está controlada únicamente por Hamas, un grupo terrorista que tiene como objetivo destruir el Estado de Israel. Gaza fue devuelta a los palestinos en 2005 por parte de Israel y tras un breve conflicto armado, Hamas se hizo con el control absoluto de la zona. Por otra parte, la Autoridad Nacional Palestina está liderada por un grupo político militar llamado Al-Fatah, cuyo líder es Mahmoud Abbas. Los palestinos se quejan de ser considerados ciudadanos de segunda en Israel y de estar fuertemente reprimidos en Palestina. En Gaza, por ejemplo, Israel lleva más de 10 años ejerciendo un bloqueo comercial que asfixia a la población local.
El Estado israelita justifica esta medida ya que jamás utilizaría los intercambios comerciales para armarse y atacar a Israel como ha hecho en múltiples ocasiones. De hecho, en 2014, sin ir más lejos, Israel bombardeó durante días la Franja de Gaza para reducir las fuerzas de Hamas y con ello dejó un balance de casi 2.000 muertos, muchos de ellos civiles. Otro de los motivos por los cuales se quejan los palestinos es por la proliferación de asentamientos en su territorio. Los asentamientos son colonias construidas por Israel en el territorio palestino. El objetivo de estas residencias es reclamar la tierra para Israel y arrebatársela a los palestinos. Además, estas construcciones son más baratas ya que incluso están subsidiadas por el gobierno israelí. Hoy en día hay ya 500.000 colonos repartidos en 130 asentamientos en Palestina. En Cisjordania también, los palestinos se quejan de la construcción de un muro durante los últimos años, considerado como ilegal por la ONU y la Corte Internacional de Justicia y que les confina en su territorio y les priva de algunos recursos tan necesarios como el agua. Por último, otra de las reclamaciones históricas por parte de los palestinos es que se permita volver a los millones de refugiados que durante todos estos años han tenido que huir de sus casas. Hasta 7 millones de palestinos viven actualmente en campos de refugiados, mayoritariamente en los países árabes circundantes. Por otro lado, Israel ha justificado sus políticas por motivos de seguridad, como por ejemplo la construcción del muro. Hay que recordar que cada año decenas de judíos mueren por atentados esporádicos por parte de palestinos. Sin ir más lejos, el pasado 8 de enero, un ciudadano palestino arrolló con su camión a un grupo de soldados judíos en Jerusalén, dejando 4 muertos y una quincena de heridos. Entre las propuestas para resolver el conflicto destacan 2 por encima del resto. La solución de crear un único Estado donde convivan judíos y palestinos parece que no convence a ninguna de las dos partes. Por otro lado, se baraja la posibilidad de crear 2 estados, pero en este aspecto Israel aún no ve la posibilidad como factible. En este caso se deberían resolver multitud de cuestiones como el problema de los asentamientos y los refugiados y también decidir si se deja gobernar a Hamas y cuáles serían las fronteras definitivas, incluso en la ciudad de Jerusalén. La situación es muy complicada y para llegar a un acuerdo alguna de las partes tendría que hacer enormes concesiones. Es por ello que parece que aún estamos muy lejos de la resolución del conflicto. Bien, si te ha gustado este vídeo no olvides darle al like y suscribirte para ver más vídeos como este. Muchas gracias y hasta pronto.